siguiente video les estaremos dando la información de cómo se diseña una laguna de estabilización para el tratamiento de las aguas residuales domésticas o industriales. Para hablar del diseño de las lagunas de estabilización, primero le vamos a dar una pequeña introducción sobre los diversos tratamientos que se les dan a las aguas residuales. Pues estas aguas, al momento de ser desechadas por parte de la industria o por parte del uso doméstico, vienen con unas características. Pueden presentar presencias de sólidos suspendidos y muchas bacterias, las cuales se deben eliminar al momento de darle el tratamiento a estas aguas. Para ello existen una variedad de equipos y tratamientos que se utilizan. En este caso estaremos hablando de los tratamientos finales que se le pueden dar a estas aguas, y para ello se utilizan una serie de lagunas, las cuales son las anaeróbicas, las aeróbicas, las lagunas facultativas y las lagunas de maduración. Las diferencias entre ellas, pues, las lagunas aeróbicas degradan la materia orgánica por medio de bacterias que sobreviven en presencia de oxígeno. En las lagunas anaeróbicas es todo lo contrario. Son bacterias que están presentes en el agua, las cuales degradan la materia orgánica, y estas bacterias, para sobrevivir, no necesitan oxígeno. Posteriormente debemos saber que las lagunas facultativas, ellas tienen una combinación de las dos lagunas anteriores. ¿Por qué? Porque dentro de ellas pueden funcionar las bacterias anaeróbicas con bacterias aeróbicas, y en el extracto intermedio las bacterias facultativas. Todas ellas se utilizan para degradar la materia orgánica. Y posteriormente, la laguna de maduración son las lagunas que eliminan la presencia de virus o bacterias patógenas, que son las causantes de la mayor parte de las enfermedades en los seres humanos. Una vez que ya hemos conocido la conceptualización de lo que son las lagunas facultativas, también es necesario saber que estas lagunas son conocidas como lagunas fotosintéticas, y a su vez ella debe contar con varias características para que pueda cumplir con la funcionalidad a la cual es creada o diseñada. Una de estas características es el tiempo de retención de este tipo de laguna, que hace referencia a un tiempo de retención hidráulica que debe variar entre 5 a 30 días, y la profundidad debe ser de 1,5 a 2 metros, dependiendo de su ubicación, el clima y la capacidad de retención de lo sedimentable. Por otra parte, también se debe mantener un borde de 1,5 a 1,8 metros, de manera de que el borde debe ser de 1,5 a 1,8 metros para evitar que el agua se desborde. De esta manera, ya que puede influir el clima, los vientos, y al desbordarse esto va a producir malos olores que causarán más contaminación y desventaja en el medio en el cual esté establecida o ubicada dicha laguna. Por otra parte, los aspectos a considerar para el diseño y el dimensionamiento de la laguna, lo primordial es calcular el área, ancho y largo. Existen varios métodos para hacer los cálculos respecto al dimensionamiento que debe llevar dicha laguna. Entre ellos, en esta posición se va a tomar específicamente el método de Marais, y es necesario resaltar que se debe calcular la cantidad del agua a tratar y el gasto que esta va a llevar, junto con la carga de diseño y la carga removida. También se debe calcular el área, se debe calcular el volumen de la laguna considerando 2 metros de profundidad, como ya se había mencionado anteriormente. También se debe calcular la relación largo-ancho y el tiempo de retención, tomando en cuenta aspectos y datos como la cantidad de habitantes, la concentración de la demanda biológica de oxígeno, la temperatura, y como ya se mencionó, la profundidad y la relación largo-ancho. Para continuar, según el método de Marais, se deben tomar en cuenta ciertos aspectos en función a los cálculos que se deben realizar para el diseño de esta planta, como el área, el caudal, la profundidad y el espacio de donde se vaya a implantar dicha laguna, lejos de la civilización, y asimismo caracterizar cuán contaminada puede estar esta agua a tratar. En cuanto a las lagunas facultativas primarias, se deben calcular lo que es la concentración del DBO por una ecuación.
También se debe calcular la constante de remoción de DBO por otra ecuación. Y asimismo se debe calcular el tiempo de retención mediante otra ecuación. De igual forma, se calcula el área superficial. Luego se deben calcular las cargas orgánicas y asimismo se determina la eficiencia que puede tener esta laguna. Para la laguna secundaria se debe calcular el tiempo de retención. De igual forma, el área superficial para la profundidad útil que no supere una altura mayor a 1 metro o una profundidad. De igual forma, se deben calcular las para determinar la eficiencia de cada una de ellas. Podemos continuar hablando sobre los usos de las lagunas facultativas. Se puede decir que se utilizan para tratar aguas residuales municipales e industriales. No requiere tratamiento primario, que es muy importante. Esa es una de sus características primordiales. Aunque es recomendable y necesario utilizar un pretratamiento basado en retirar las partículas grandes. Para esto se pueden utilizar rejillas. Es frecuente encontrar plantas de tratamiento que consistan en un pretratamiento y una laguna facultativa de carga orgánica. Los usos de sistemas lagunares pueden consistir de una o varias lagunas. Cuando se trata solamente de una sola laguna, esta laguna suele ser facultativa. Los factores que influyen en las reacciones biológicas son la radiación solar, la temperatura del agua en las lagunas y los vientos. La radiación solar influye en las lagunas facultativas en cuanto a la fotosíntesis, realizadas por las algas para reproducir el oxígeno requerido dentro del agua de la misma. La temperatura de las aguas de la laguna es un factor fundamental en el diseño de la laguna. Los procesos de reducción de la materia orgánica por acción bacteriana son dependientes de la temperatura. Un aumento de 4 o 5 grados centígrados en la temperatura puede aumentar enormemente la eficiencia de la laguna. Y por último, y no menos importante, los vientos. Esto influye en la aireación y homogenización de los líquidos de la laguna. Los vientos además favorecen la mezcla y rotura de la estratificación térmica. Bueno, para comenzar con los cálculos que se le deben hacer para la laguna de estabilización, es importante saber primero cuán contaminada se encuentra el agua. Esta agua se le hicieron unos análisis biológicos que a su vez arrojaron como resultado 445 de DBO que estaban presentes en el agua. ¿Cómo se hace para luego eliminar eso? ¿Cómo se calcula? Bueno, entonces para calcularlo sabemos que tenemos los 445 de DBO presente en el agua, que esa es la DBO que está presente en el influente, o sea, la que está interna. Para saber eso, aplicamos la fórmula que es 1 más 0,35 por 20. ¿Qué quiere decir eso? 0,35 que es una constante que ya está establecida y el 20 son los días de retención. Entonces al calcular esto me da un 55,69. ¿Qué quiere decir ese 55,69? Que eso fue gran parte de remoción que se removió de la laguna. Ahora bien, como esto fue lo que quedó de la remoción de DBO, a esto se le calcula el porcentaje sobre el 100%. Y el porcentaje que arroja estos cálculos es un 87,5%, o sea que removió gran parte de la DBO, como dice su norma establecida, que la laguna estabilización, ella remueve gran parte de los DBO, que tiene que estar de 70 a un 90 o un 80%, dependiendo. Para la remoción de coliformes fecales, porque hay los coliformes fecales y totales, en esa laguna había 3,4 por 10 a la 7 números más probables de coliformes. Para esto se calculó el KB, que el KB significa la constante de degradación bacterial en día.
Esa constante, esto es una constante que ya está establecida. Lo único que se debe hacer es sustituir el valor donde va la temperatura, que la temperatura está a 20, y arroja este resultado, que es 3,094. Luego de eso, aplicamos la fórmula de la remoción de coliformes, y la cual arroja 540.712,46. A ese resultado se le calcula el porcentaje para saber cuánta cantidad de coliformes se le removió, y al calcularle el porcentaje nos damos de cuenta que calculó gran parte, un 98,4%. Para estas lagunas son tipo serie, ya que en una sola laguna se encuentra la anaerobia, facultativa y aerobia. Estas son lagunas en serie. Para estas lagunas en serie se aplica esta fórmula, donde podemos calcular también la DBO para las lagunas en serie siempre se va a aplicar esta fórmula, en la cual debemos conocer la concentración que tiene el efluente, y también debemos conocer la concentración que tiene los coliformes totales. Es importante realizar estos cálculos, porque mediante estos cálculos es que podemos saber cuán grande puede ser el tamaño que debe tener eso, para el tamaño y para saber la cantidad de DBO que podemos eliminar, porque en sí las lagunas de estabilización, ellas contienen materia orgánica. Entonces, ¿qué pasa? Que para estos cálculos ya sí es preciso saber cuánto va a ser eficaz esa laguna de estabilización.